Dios te bendiga, aquí el pastor Nando Steidel en otro episodio más de A la Mesa. Aquí seguimos explorando, escudriñando la palabra, la historia de la Biblia como una sola historia, con una metanarrativa completa de la salvación, de la redención y de la revelación del carácter de Dios para nosotros conocerle. Este es nuestro segundo episodio del segundo libro de Samuel. Así que estamos agradecidos al Señor de que estés aquí con nosotros. Y me acompaña nuevamente Juan Luis, que está por aquí. Yes, estoy aquí nuevamente, feliz. Sigue ahí, feliz, tranquilo. Sí. Qué bien le hemos pasado, de verdad que sí. Doy gracias a Dios por ti. Y pastor, Adiel. Amén, amén. Yo también estoy feliz, tranquilo y disfrutándome todo este proceso. Y gloria a Dios que Juan Luis está aquí nuevamente, que es una bendición poder escucharle y ver lo que toda esa sabiduría que Dios ha puesto en el corazón de él. Amén, amén, así mismo. Bueno, llegamos al capítulo 7 de Segunda de Samuel y lo que nos encontramos es que David está instalado en su palacio y el Señor le ha dado descanso de los enemigos. Y ahí, en ese momento de descanso, David manda a buscar a Natán, al profeta, y le dice, mira, yo estoy viviendo aquí en este espacio precioso, pero el arca de Dios está en una carpa. Y Natán le dice, adelante. Dale, métele mano, olvídate que el Señor está contigo. Pero el Señor se le aparece a Natán esa noche y le dice, mira, ¿sabes qué? Que no, que este no es el momento. ¿Alguno de ustedes, el Señor, verdad? ¿Usted ha creído que es un momento donde se supone que sea así porque está todo cuadrado, pero de momento el Señor dice, yo no necesito eso? No es el momento y tú no eres, también le dice. Sí, porque dentro de lo que puede ser un buen deseo de parte de él, genuinamente, el mirar que entonces en ese descanso que él disfrutaba, pues los seres humanos cuando estamos descansados pensamos en regalos, pensamos en cosas bonitas, en poesía y en canciones. Exacto. y en cierta forma hubiese sido un momento entonces para David, dentro de ese descanso, de caer en una confianza en su habilidad para hacerle caso al Señor también. Y Natán, aunque funge aquí como es una voz que comunica dentro de todo lo que Dios desea o cosas que Dios quiere dejar saber en el camino, también es movido por un sentimiento muy humano de esto es lo que debe, este es el 1 más 1, ¿verdad? Exacto. Y entonces es la voz de Dios la que detiene todo el proceso y es interesante porque tenemos a ese que es conforme al corazón de Dios, deseando hacer algo bonito para Dios, a este que es un siervo de Dios, deseando que eso también suceda, y a Dios diciendo, eso está bien bonito, pero no. Pero no es el tiempo. Ahora, ¿le recuerda a David algo? Me gustaría escuchar tu comentario, Adiel, sobre esto. Le dice, yo te traje de detrás de las ovejas. Yo te puse al frente, David. Yo veo que tu corazón es un corazón bueno y yo conozco lo que hay en tu corazón, pero no vas a construirme tú una casa. Lo va a hacer tu hijo. A mí me fascina esto porque yo estoy viendo aquí que hay un principio y hay un final. Uno, dentro de lo que es la historia y el propósito de Dios y toda la gran aventura de este Dios amoroso y soberano sobre todas las cosas, nos inserta en su historia, pero corremos unos tramos. Y empezamos unos procesos y los terminamos. Y nosotros, en medio de todo este proceso de crecimiento y de servir al Señor, soñamos muchas cosas y anhelamos muchas cosas. Y Dios nos dice, qué bien, qué chévere. No es el momento y tampoco eres tú. Va a ser la próxima generación, los que vienen. Te estoy permitiendo ver unas cosas. Te estoy permitiendo que puedas anhelar, desear unas cosas y querer que se den ya. Pero esto va a pasar en este momento, en este tiempo. Y a mí eso me llama mucho, ¿verdad?, la atención, porque nosotros como pastores soñamos, anhelamos, queremos y nos vamos de pecho porque queremos que cosas se logren para la gloria del Señor. Pero Dios de repente dice, espérate, está todo bien chévere,
pero no es el momento. Y Y esta próxima generación que viene, yo voy a permitir que pueda entonces ejecutar y tener esa experiencia. Y eso es tan importante porque muchas veces nosotros, y esto a veces yo lo digo en la gente en el liderato o algo así que dice, no, porque Dios me llamó a mí, yo voy a hacer tal o cual cosa, y aquello y lo otro. A veces eso es tan peligroso, Ujú. porque a veces ponemos la esencia de como que es el llamado mío, como que más importante que cualquier otra cosa. Y lo que el Señor le está diciendo a David es, mira, sabes que tú estás dando gloria a mi nombre. Yo te traje detrás de las ovejas, te puse al frente. Y qué bueno lo que has hecho y qué bueno que has guardado tu corazón. Pero sabes que tú eres un eslabón entre todo lo que yo voy a seguir haciendo para mi gloria. Amén. Y le da una promesa, le dice, tu casa y tu reino van a continuar para siempre delante de mí. Ujú. Así que hazlo bien para tu hijo. Y nosotros, ¿verdad? Que los tres somos padres. Cuán importante es que nosotros podamos mirar lo que estamos haciendo y qué estamos construyendo para nuestros hijos, qué legado estamos dándole en términos de cómo servimos y honramos al Señor y reconocer nuestras limitaciones, el que nosotros no vamos a durar No en somos esta vida, eternos. no vamos a ser eternos en esta vida, ¿verdad? Pues Ajá. seremos eternos en la próxima, pero en esta, Exacto. esto tenemos un pedacito aquí. Y en este pedacito, cuán importante es honrar al Señor ahora. Me fascina definitivamente la contestación de David cuando Natán le dice esto, porque esto el Señor se lo está diciendo a Natán. Y Natán va y le dice a David, como quien dice, bueno, David, esto fue lo que el Señor me dijo, no te toca a ti. Tú sabes, y cualquiera hubiera dicho que David ahí pues se hubiera pugilateado y hubiera dicho, pero ¿cómo es posible? No, David se quedó en la parte más importante de todo lo que Dios le dijo. ¿Sabes qué? Eso a mí me gusta del corazón de David. Que David no le pone énfasis a lo que no es lo más importante. David lo que reseña, que es en el verso 18, es que es una oración de gratitud porque él dice, ¿quién soy yo, Señor, soberano? ¿Y qué es mi familia para que me hayas traído hasta aquí? Sumado a todo lo demás, hablas de darle a tu siervo una dinastía duradera. O sea, él puso énfasis, no en que no iba a construir el templo, no en que no le iba, no fue como que, Señor, yo que te lo pedí hacerlo. No, él no le importó eso pasó a un segundo plano. Él dijo, Señor, ¿quién soy yo para que tú digas que mi nombre va a ser una dinastía duradera? Y el Señor lo cumplió. Hoy en día estamos aquí hablando de David y estamos hablando de David porque su dinastía realmente es duradera, no por lo que hizo David, sino por lo que hizo el Señor ¿verdad? Porque de la dinastía de David es tan duradera que de ahí salió Jesús. Ujú. O sea, es mirar cómo a Jesús le decían hijo de David, porque David eso es lo que representaba, un corazón conforme al de Dios. Cuán importante es nosotros cuando veamos quizás el no de Dios, mirar dentro de ese no de Dios, qué Dios está enseñándonos realmente y qué cosas son más importantes. Me fascina que David como que entre todo lo que Natán le dijo, esto no, de momento, esta parte, tu reino va a ser duradero para siempre. David como que dijo, eso es lo que verdaderamente importa. Entonces en esta vida, ¿qué es lo que nos debe verdaderamente importar? Ujú. La eternidad ganada por Cristo en la cruz, lo demás. Que si las posiciones que podamos tener, los llamados, que si los lugares, que si cuántos seguidores tenemos en Instagram o en TikTok o en lo que sea. No. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que estemos delante del Rey. Eso verdaderamente importa. Y yo creo que todos necesitamos un reajuste de expectativas. A veces tenemos y nos enseñan a no tener ciertas expectativas para no sentirnos defraudados. En cierta forma, de manera lineal, todos los seres humanos hemos experimentado el tener ideas sobre algo y decepcionarnos porque eso no se da. Aquí vemos a David en su descanso, como se describe al principio del capítulo, se da esta buena intención, se da esta respuesta, y si las expectativas de David hubiesen sido que el propósito de su vida era hacer casa para el Señor, él no hubiese reajustado sus expectativas tan rápidamente al escuchar a Dios decirle, yo voy a hacer casa para ti. Porque este era un pueblo que venía de ser nómada. Este era un pueblo que venía de estar moviéndose de lugar en lugar. Ya se había completado, por decirlo así, los sueños más importantes de ellos como grupo de personas. Pero ellos no entendían, y de hecho
¿verdad? Podemos saber que estamos mirando hacia atrás y nosotros vemos esa imagen grande y amplia y gloriosa. Pero el mismo David no entendía la implicación de lo que esto que Quería se le estaba decir. dando. Y aún así, y esto para mí es hermoso, aún así como un reajuste de expectativas, no se sintió defraudado por Dios, sino que se sintió agradecido al punto de preguntarse qué gran valor tengo yo en esto para que tú me consideres. Y no es una falsa humildad lo que está pasando aquí. Es un hombre encontrándose con un Dios santo y glorioso y mirándose como alguien totalmente diferente e inmerecedor. Exacto. Y esto sabiendo que no había el mensaje de redención y del evangelio que tú y yo conocemos. ¿Cuánto más nosotros que miramos hacia la historia de redención y decimos, wow, Jesús, tú pensaste en mí hace tanto tiempo? O sea, ¿quién soy yo? Que soy Juan Luis Colón Torres, hijo de Juan y Priscila de Humacao, para que tú me consideres en tu historia. Es glorioso. Uno de los cánticos de verdad que escribió nuestro hermano Jacobo Ramón, ¿verdad? Que comienza así. ¿Quién soy yo para que me visites y te acuerdes de mí y tengas misericordia de mí? Adiel. Es hermoso el poder ver cómo Dios, en medio de su soberanía, y cómo Él, a través de, ¿verdad?, de desarrollar ese plan perfecto, aún, ¿verdad?, deteniendo nuestro paso, nos está, ¿verdad?, considerando y está moviéndonos para ser partícipes de una bendición mayor y a otras generaciones, y para poder dar parte a otras generaciones también que se levantan, como son también, ¿verdad?, nuestros hijos. En el caso de David, ¿verdad?, que él le dijo, no, va a ser tu hijo. Y cuán importante nosotros poder estar conscientes de eso y emular el ejemplo de David, de mantener nuestros corazones afinados al Señor, porque las emociones nos pueden engañar. Los planes que nosotros soñamos son unos planes tremendos y no los disfrutamos. Y muchas veces eso puede provocar que cerremos nuestro oído al Señor, porque queremos que las cosas se logren para su gloria. Exacto. Pero a veces es para la nuestra. Para la nuestra. Entonces, obviamente sabemos que tanto Primera y Segunda de Samuel uno los estudia con Primera de Reyes y Segunda de Reyes, ¿verdad? Porque son la crónica de los reyes. Hay relatos que vemos quizás que son más detallados, algunos en crónicas de los reyes. Y este relato es uno de ellos porque nos muestra, luego lo vamos a ver cuando estudiamos Reyes, que David entonces empezó a almacenar cosas para el templo y para que entonces el hijo que fuera a hacer, porque en este momento David no sabía cuál de los hijos era el que iba a reinar. Él se dedicó a que su reinado, y lo vemos en el capítulo 8, ¿verdad? Que vienen las victorias militares de David. Él se encargó de que todo lo que utensilios de plata, oro, todo, él estaba todo el tiempo pensando en el templo que él no iba a construir. O sea, eso a mí me fascina. Tú sabes, él dijo, ok, Señor, yo sé que no me toca, pero yo voy a hacer todo lo que me toca para que para mi hijo sea más fácil. Y yo creo que eso es lo que deben hacer los padres, ¿no? Cuando, ¿verdad? A veces cuando oímos a los padres, no, que, chacho, a mí se me hizo bien difícil por esto y esto y esto. Pues tenemos padres que realmente sería bueno mirar cómo podemos hacerlo más fácil, no en términos de carácter, sino en términos de que hayan procesos que ellos puedan tener adelantados para que entonces a su vez lleguen más lejos. Entonces, eso me fascina de David, que él seguía preparando para el futuro. Y requiere esa generosidad radical de no guardar para uno. Dentro de la fe de que entonces las promesas de Dios se verán cumplidas en una generación a la cual tenemos el privilegio de abrir el camino. Porque fíjese, yo no sé, a lo mejor soy yo nada más, que de los tres soy el papá más joven. Pero a veces uno puede llenar su corazón de queja porque está teniendo que esforzarse para poder hacer mejor camino para los hijos de uno. Y esa queja puede llevarnos a la autocompasión de decir, entonces, Dios, ¿y qué de mí? Pero qué glorioso es cuando tú lo tienes claro y Dios calibra entonces esa visión en ti y nos recuerda que la paternidad y la maternidad se trata de humildemente servir a esa gente que Dios nos puso a cargo porque quiso.
para su gloria. Y que en todo caso, todo lo que estamos haciendo, cuando lo hacemos para la gloria de Dios, abre camino, glorifica a Dios y apunta hacia Dios. Exacto. Ese punto de apuntar hacia Dios, yo creo que... Porque fíjate, en este aspecto, cuando uno puede lograr que los hijos más fácilmente puedan conocer a Dios, creo que ese es el camino más hermoso que uno le puede hacer. Porque a veces pensamos que vamos a hacérselo más fácil para que tenga casa, carro, aquello, lo otro, no. Exacto. Pero ¿cómo yo puedo hacer como papá que mi hijo realmente pueda encontrarse con el Señor más fácilmente? Pues yo tengo que honrar a Dios yo. Tengo que honrarlo con un corazón generoso. Él tiene que ver que yo amo a Dios sobre todas las cosas. Él tiene que ver que para mi papá no hay nada más importante que honrar al Señor, que honrar el matrimonio, que honrar la familia. Entonces, ¿qué va a pasar? Se van a levantar hijos que van a amar a Dios. ¿Verdad? Que eso es lo que la Escritura dice. ¿Qué es lo que pide Jehová de ti? Dice la palabra, ¿verdad? Que tus hijos amen a Dios. Entonces, pues yo creo que eso me fascina que David haya estado en esa dirección. Y en esta dirección, David tenía muy claro la honra. Y el capítulo 9, entonces, cierto día David estaba pensando, probablemente allí en el palacio, mirando y decía, wow, Jonatán, me gustaría quizás hablar con él. Wow, no lo tengo. Ya, che, Jonatán fue de tanta bendición a mi vida. Oye, ¿hay alguien que quedará vivo de la casa de Saúl para hacer algo de bien por amor a Jonatán? Y de momento, pues apareció. ¿Quién apareció ahí, Abdiel? Mefiboset. Apareció Mefiboset y, ¿verdad? David, por honrar, ¿verdad? A Jonatán y también, ¿verdad? Saúl, que siempre lo vio como ese ungido de Jehová, ¿verdad? Lo manda, ¿verdad? A traer, a buscar a la casa. Y estaba en Lodebar. Estaba en un lugar, ¿verdad? Que se llamaba Lodebar. Y David nos mandó a buscar con Siba. Siba era uno de los que había sido criado de Saúl. Pero Mefiboset, cuando nació, cuando era bebé, hubo un accidente, se cayó, quedó lisiado de los pies. Y entonces, pues Mefiboset estaba obviamente, imagínense, una condición de mucha precariedad, de mucha vulnerabilidad. Pero entonces estaba allí en Lodebar, donde jamás, ¿verdad?, hubiera imaginado, ¿verdad? Probablemente un lugar, imagínense, ya la conquista de David estaba, la gente de Saúl había básicamente desaparecido. Así que Mefiboset estaba lisiado de los pies, en una condición de vulnerabilidad, probablemente sin ninguna posibilidad de continuar hacia adelante. Y de momento lo llaman y le dicen, mira, el rey te mandó a llamar. ¿Qué es lo primero que tú pensarías? Va a terminar con lo que le queda. Y se le va a hacer fácil. Hasta aquí llegué. El rey te mandó a llamar. A rayete, en serio. ¿Y para qué yo no quiero ir para allá? Yo no quiero ir para allá. ¿Para qué? Lo menos que uno imaginaría, ¿verdad? En términos humanos es, no vienes a comer a la casa del rey, vas a venir aquí, te voy a honrar y te voy a dar el lugar de Jonatán. Sí, a mí les comentaba más temprano que me impresionó mucho de joven encontrarme con este relato, porque quien lo estaba predicando hacía este comentario para animar nuestra imaginación, y qué bueno que cuando hablamos así a la mesa, ¿no? Hablamos de la palabra del Señor en esta dinámica de conversación, nuestras bombillitas se encienden, y este predicador decía que Mefiboset, mientras estaba en la mesa con David, todo lo lisiado que estaba, todo lo que podía anularlo como para ser acepto en una mesa real, no importaba porque quedaba debajo de la mesa. No se veía. No se veía. Y entonces, qué glorioso es entonces tener esa idea de lo que hace Jesús cuando nos invita a la mesa, a comer, a disfrutar del bien que hay a su diestra. Y que nuestro quebranto, nuestras marcas de vida, nuestro pasado, la historia que tenemos, pasa a un segundo plano, porque lo que hay sobre la mesa es provisión y estamos invitados por el Rey. Estamos a la mesa del Rey, rotos, quebrantados, llenos de pecados, llenos de delitos, pero entonces perdonados, redimidos a la mesa.
Aquí hay un detalle y es que David le dice a Mefiboset, no tengas miedo, siéntate a la mesa. Y No, brutal. No, y le dice, no tengas miedo. Y le dice, mi intención es mostrarte la bondad así es. Por amor a tu padre. por amor a tu padre. Y entonces le dice, y te voy a dar todas las propiedades. O sea, de momento Mefiboset, de ser probablemente aquel que quizás miraban con desprecio allí en Lodebar, de momento tiene donde vivir, de momento tiene que comer. Entonces, no solamente eso, y le dice, vas a comer aquí. Exacto. Tú sabes, vas a comer aquí conmigo y comerás a mi mesa. Entonces, yo creo que en ese momento, cuando vemos la escritura, dice, y Mefiboset comió como si fuera un hijo del rey. Amén. Entonces, Que eso es inevitable pensar en nuestra condición. ujú, Yo me imagino Mefiboset yendo de camino, haciendo lista de todas las justificaciones para que acaben con su vida. ujú, Vengo de este linaje, soy a lo mejor el único que quedo, de los pocos que quedan. ujú. Me van a matar. Y nosotros, ante la presencia de un Dios santo, cuando pasamos revistas sobre nuestra vida, nos hallamos que dignos de esa sentencia de muerte. Nuestra condición de pecado es una sentencia de muerte para nosotros. Ujú. Pero en Cristo Jesús el Señor nos dice, no temas, siéntate a la mesa. Y, Es una posición, ¿verdad?, de hijo. y eso es lo que quería resaltar, eso que dijiste. A los que creyeron, a los que le recibieron, a los que confiaron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios. Los que se sientan a la mesa son los hijos y probablemente probablemente no somos indignos, no somos justos, no lo merecemos, pero el Señor nos sienta a la mesa. Entonces Mefiboset se conoció de aquí en adelante. Dice que después de esto, Mefiboset comía a la mesa del rey. Entonces, yo creo que a eso el Señor nos llama a creer que no importando nuestras circunstancias, nuestras condiciones, aquellos que quizás nos están escuchando, ¿cómo miramos la Escritura? Pues miramos la Escritura entendiendo que el Señor nos muestra su bondad, aun cuando quizás el mundo nos ha despreciado, o la gente nos ha olvidado, o hemos perdido todo el prestigio, probablemente lo veía y decían, mira que no se puede ni siquiera mover, no se puede sostener sobre sus pies, y su linaje, wow, probablemente cuánta gente lo vio y decía, oh, chacho, pero no te preocupes que no estamos como Mefiboset, sabrá Dios si a lo mejor ese era el refrán. Sin embargo, a ese fue el que el Señor llamó a la mesa, a los pobres de espíritu. Este es el evangelio de los que no se supone que vengan a la mesa, pero el Señor los pone a la mesa. Así que tengamos siempre cuidado en nuestro corazón de despreciar a los que el Señor llama a la mesa, porque la mesa es de Él, no es nuestra. Eso es así. No es nuestra. Cuidado con que quién se supone que esté. No, está quien Dios quiere que esté. Amén. Así que qué bueno que el Señor salva, muestra su bondad. La salvación es de Él. Así que como siempre hemos dicho, como siempre hemos escuchado, en el cielo va a haber muchas sorpresas. Y habrá mucha gente que dirá, adiós. ¿Verdad? Probablemente la gente decía, ¿y quién está ahí comiendo en la mesa? Mefiboset, sí. A lo mejor habrá gente que dirá, wow, ¿quién está comiendo ahí a la mesa? Mira, jamás me hubiera imaginado que estaba ahí a la mesa, sí. Fue un invitado y comió como hijo. Así que comamos como hijos a la mesa. Hemos sido llamados a la mesa. Amén. A la mesa de la gracia, a la mesa del perdón, a la mesa de la misericordia, a la mesa de la bondad de Dios. Y no tenemos un mérito, solamente tenemos la fidelidad de Dios que nos cubre y su salvación. Amén. ¿Sabes que algo que me ha sorprendido tanto con el caso de cuando David quiere hacerlo del templo y recibe la respuesta de Dios y tiene esta pregunta con Mefiboset, cuando David le quiere hacer este bien, él hace una pregunta y lo que me llama la atención es esto, y como un pequeño paréntesis, pero no puedo dejarlo pasar. Hay preguntas que son correctas porque te acercan a la realidad de lo inexplicable del amor de Dios. Y hay preguntas que, como están vestidas de queja, te distancian porque lo que revelan es que hay un corazón que no conoce a Dios ni su bondad. Entonces vemos que David propone algo bueno, el plan como que no se le da como hasta nosotros mismos hubiésemos pensado. ¿Quién mejor que un adorador de excelencia para hacer el templo? Pero entonces cuando él imita la bondad radical de Dios,
al invitar a Mefiboset, la pregunta de él es, ¿quién es tu siervo para que tomes en cuenta a un perro muerto como yo? Wow. y es entonces preguntas correctas porque uno dice, esto no tiene explicación, pero sin embargo aquí estoy. Qué bueno es ver que la palabra no nos esconde que ni al más alto ni al más bajo, a todos los ha puesto en el mismo lugar. Ha nivelado el terreno para que todos podamos sentarnos con él. Y es glorioso. Y de perros muertos el Señor nos lleva a ser hijos. Wow. Saciedad y Así que, bueno, qué buena forma de concluir con estos capítulos. El próximo episodio promete mucho porque entonces, de momento, David está aquí haciendo todas las cosas bien, pero de repente baja la guardia. de repente bajó la guardia y entonces vemos cuán necesario es Cristo. Yo creo que eso nos muestra cuán necesario es Cristo, ¿verdad? Cuánto necesitamos realmente esa salvación que proviene de Jesús, aquel que fue perfecto en todo. Así que el próximo episodio veremos a David en uno de los momentos quizás más difíciles de su vida en términos de decisiones. Y así que volveremos con ese episodio en el próximo A la Mesa. Gracias a Abdiel, gracias Juan Luis. Amén. Qué buen tiempo juntos, así que el Señor les bendiga, les guarde. Por favor, denle like, denle share a este proceso de A la Mesa. Y nos vemos en el tercer episodio de Segunda de Samuel, ya mismito. Dios le bendiga mucho.